Bienvenidos de nuevo al curso de Historia de Guatemala, que corresponde a la semana 15. Los temas son Siglo XXI, Gobierno de Alfonso Portillo, Gobierno de Óscar Berché Perdomo, Gobierno de Álvaro Colón Caballeros. El objetivo de la clase es asegurar que el estudiante asuma sus deberes y responsabilidades en situaciones de la vida cotidiana al conocer la historia de su país como ciudadano, con su familia, con la institución educativa y comunidad. Gobierno de Alfonso Portillo Cabrera. Nació en Zacapa, departamento del oriente del país, en el seno de una familia de clase media. Se mudó a México a los 19 años, donde realizó sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Guerrero. Recibió su formación universitaria en México, licenciándose primero en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero y luego doctorándose en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde finales de los años 70 se vinculó en el país azteca a organizaciones indígenas de izquierda del estado de Guerrero y de la propia Guatemala. Concretamente, el Ejército Guerrillero de los Pobres, una de las 4 subversiones armadas que en 1982 se coordinaron como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. El 23 de agosto de 1982, en Chipalcingo, el estado de Guerrero en México, Portillo mató a balazos a Gustavo Cabrera Encarnación y Arturo Vizoso, ambos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, en un incidente ocurrido a finalizar un baile. Portillo desenfundó su pistola, la accionó varias veces y Cabrera y Vizosos cayeron muertos al instante. Portillo huyó de la justicia mexicana, primero a la Ciudad de México y luego hacia Guatemala. Según el artículo 308 del Código Penal Federal Mexicano, el homicidio por riña es penado hasta con 8 años de prisión, aunque indica que la fijación de penas depende de quién fue el provocado y quién el provocador, así como la mayor o menor importancia de la provocación. Por otra parte, el artículo 101 de dicho Código Penal indica que la prescripción del delito es personal y basta para ella el transcurso de la ley, pero advierte que los plazos para la prescripción se duplicarán para quienes se encuentren fuera de México. Por su parte, el artículo 105 del mismo código indica que la acción penal prescribe en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate. De acuerdo con esto, el haber escapado a Guatemala, Portillo habría duplicado el tiempo de prescripción para su delito, extendiéndolo de un máximo posible de 16 a 32 años, de un mínimo de 8 a 16 años, ya que se imputaron ambos asesinatos. Sin embargo, el 15 de agosto de 1995, el juez primero de primera instancia de ramo penal del Distrito Judicial de Bravo declaró prescrita la acción penal contra Portillo. A los 13 años de cometidos los asesinatos contra los estudiantes,
por lo que se sospecha de tráfico de compra-venta de influencias para lograr que sea levantada su persecución judicial. Alfonso Portillo Cabrera es un empresario y político guatemalteco. Fue presidente de Guatemala entre el 14 de enero del 2000 al 14 de enero del 2004. Durante su gobierno, Portillo Cabrera comenzó a desnudar el régimen de privilegios del poder económico formal en Guatemala, luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996, principalmente los de productores de azúcar, pollo, cemento y cerveza. Pero su legitimidad como presidente fue minada por la reputación internacional del líder de su partido político, el general Efraín Ríos Montt, a quien se comparaba con el general chileno Augusto Pinochet, y la existencia de un Estado estructuralmente corrupto e ineficiente en Guatemala. Al final de su gobierno tenía en su contra a todos los miembros de ese poder, el cual tenía una influencia aplastante en los mercados, los medios de comunicación masiva y los grupos de la sociedad civil en Guatemala. Esta influencia quedó de manifiesto cuando Portillo fue despojado de inmunidad al ser removido como diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que le correspondía como expresidente de Guatemala, y posteriormente encarcelado y enjuiciado en Guatemala. Aún más, en el año 2013 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de peculado por el gobierno estadounidense, luego de estar prisionero en una base militar en Guatemala por varios años. Portillo se declaró culpable ante los tribunales estadounidenses en marzo del 2014, logrando así que su pena de prisión fuera muy reducida, además de que el tiempo que ya había estado prisionero en Guatemala le fue acreditada esta también. Regresó a Guatemala a finales de febrero del 2015 y anunció que aunque no iba a participar en cargos de elección, sí iba a ayudar a trabajar a su país. No obstante, en mayo del 2015 se hizo público que participaría como candidato a diputado por el Listado Nacional de Partido Todos en las elecciones generales del 6 de septiembre del 2015, aunque el 13 de julio del mismo año el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral le denegó la inscripción como candidato, argumentando el artículo 113 de la Constitución Política de la República. Aún así, siguió siendo imagen del partido y haciendo propaganda al partido creado por Roberto Alejos. Inició su vida política afiliándose al Partido Socialista Democrático. Más adelante, en 1989, se incorporó al Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, del cual llegó a ser el secretario general en el año 1995. Se retira del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca y un tiempo después se integra al partido de derecha Frente Republicano Guatemalteco, fundado por el general retirado Efraín Ríos Montt, partido originalmente pensando para apoyar las aspiraciones presidenciales de Ríos Montt. Esto hace posible la candidatura de Portillo, quien pierde las elecciones de 1995 contra Álvaro Arzú Irigoyen. En 1999, Alfonso Portillo vuelve a postularse, esta vez obteniendo una amplia victoria sobre el candidato del oficialismo, Óscar Berché, tomando posesión en enero del año 2000. Su conexión con Panamá. En julio del 2001, un sobre fue entregado de forma anónima de parte de un abogado en un seminario de ética periodística en Washington, D.C., Estados Unidos.
En el sobre había un documento que contenía una lista de sociedades anónimas y bancos en que se abrirían las cuentas bancarias. En el listado aparecían varios nombres y sobrenombres escritos a mano a la par de los nombres de las entidades bancarias. Estaban el nombre Julio, que era de Julio Girón, secretario privado de la presidencia; Paco, quien era Juan Francisco Reyes López, vicepresidente de la Nación; Panqui, que era Juan Francisco Reyes Wild, hijo del vicepresidente; y Alfonso, quien era Alfonso Portillo, presidente de la Nación. Gobierno de Óscar Berché Perdomo. Óscar Berché Perdomo, nacido el 11 de agosto de 1946 en la ciudad de Guatemala, criado en una familia de ascendencia belga, descendiente de los primeros colonos belgas que se establecieron en Izabal en 1844, su familia ha tenido intereses en las industrias del café, la ganadería y el azúcar. Desde ese tiempo, Berché Perdomo es el único hijo varón de su familia y cursó estudios de bachillerato en el Liceo Javier y se licenció como abogado y notario en la Universidad Rafael Andívar. Berché es apodado el Conejo desde los años escolares por la protuberancia de sus dientes y la manera en que sus orejas sobresalían del casco de béisbol, deporte al que es muy aficionado. Durante su gobierno, en agosto del 2010, 5 oficiales de la Guardia Civil Española y 3 inspectores del Cuerpo Nacional de Policía desarticularon en Guatemala la antigua cúpula de gobernación, a quienes se acusó de asesinatos, secuestros y blanqueo de dinero. Guatemala había ordenado la busca internacional y captura e ingreso en prisión de al menos 18 altos funcionarios de la Policía Nacional Civil y del exministro de Gobernación Carlos Bielman, el exdirector general de la Policía Nacional Erwin Sperensen, al subjefe Javier Figueroa y al exjefe de la División de Investigación de la Policía Nacional, Víctor Hugo Soto Diegues. Las pesquisas de los investigadores españoles apuntaban a la posibilidad de que alguno de los agentes guatemaltecos habría intervenido en la ejecución de cientos de personas. Por su parte, no se citó al expresidente Óscar Berché. Las órdenes de captura fueron dictadas ahora por el Juzgado de Alto Riesgo guatemalteco tras más de 2 años de trabajo de los oficiales españoles entre los años del 2018 y 2010, a petición de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Gobierno de Álvaro Colom Caballeros. Colom es hijo de Antonio Colom Argueta y Yolanda Caballeros Ferraté y sobrino de Manuel Colom Argueta, antiguo alcalde de Ciudad de Guatemala, que fue asesinado por los militares en 1979, justo después de la creación de su partido político. Es el cuarto hijo de 5. También es padre de Antonio Colom Zarata, bajista de la banda de pop rock Viento en Contra. Estudió su primaria y secundaria en el Liceo Guatemala, tras titularse de ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue viceministro de Economía y el primer director general del Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ. Durante su gobierno, impulsó programas sociales, entre ellos la Escuelas Abiertas, un espacio alternativo de formación para la niñez y juventud guatemalteca que recreaba de manera alternativa sus capacidades de transformación. Mi Familia Progresa es un programa social coordinado por el Consejo de Cohesión Social que está al servicio de los sectores más desposeídos de la sociedad guatemalteca
y tiene como visión brindar apoyo financiero a las familias en situación de pobreza para que puedan optar a los servicios de educación primaria, salud preventiva y nutricional. La Bolsa Solidaria es un programa social coordinado por el Consejo de Cohesión Social que está al servicio de los sectores más desposeídos de la sociedad guatemalteca y tiene como misión detener y eliminar la desnutrición aguda y crónica de las personas más pobres en Guatemala, la cual consiste en una bolsa de alimentos que contiene arroz, frijol, harina de maíz, atol nutricional y galón de aceite de cocina. Pasamos a la parte de la evaluación con 3 conceptos los que usted debe completar de forma correcta. La 1 dice, gobernador que al final de su gobierno tenía en su contra a los miembros del poder político, tenía una influencia aplastante en los mercados, los medios de comunicación masiva y en los grupos de la sociedad civil en Guatemala. 2. Gobierno en el que Guatemala sufrió uno de los peores desastres naturales de su historia. El paso por Centroamérica del huracán Stan sembró el caos en el país, ocasionando centenares de víctimas mortales y desaparecidos, así como una incalculable cifra de damnificados. 3. Gobierno en que fueron promovidos programas sociales, escuelas abiertas, Mi Familia Progresa y Bolsa Solidaria. Con esto agradezco la atención puesta a esta clase.